Y el día de hoy tenemos dos grandes invitados con los cuales vamos a conversar sobre un tema relevante en base a las soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación de las inundaciones, tema relevante sobre todo aquí en la región del Biobío, donde hemos experimentado bastantes. Y es por esto que el día de hoy estamos con Octavio Rojas, investigador del EULA de la Facultad de Ciencias Ambientales y doctor también en Ciencias Ambientales, y Juan Munizaga, geógrafo, magíster en análisis geográfico y doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. ¿Cómo están? Hola Pamela, muy bien. Muchas gracias por la invitación, sobre todo para compartir lo que nosotros hacemos en nuestra actividad científica acá en la universidad. No, gracias a ustedes. ¿Cómo ha estado la semana? Buenas tardes Pamela, muchas gracias por la invitación. Bueno, partiendo, todo bien para conversar estos temas que son relevantes para la región. Así es, porque de alguna forma encontrar soluciones que permitan mitigar sobre todo las inundaciones con la climatología también que nosotros tenemos aquí en la región es fundamental. Me gustaría que nos puedan explicar en términos simples también qué son las soluciones basadas en la naturaleza y cómo funcionan. Bueno, las soluciones basadas en la naturaleza es un concepto que viene desde la década de los 70, 80, pero que se ha masificado en los últimos, yo diría, 10, 15 años aproximadamente, y trata de cómo nosotros podemos utilizar los diferentes ecosistemas para disminuir el impacto que tienen las amenazas en la población, en la calidad de vida de las personas, en la infraestructura. Por ejemplo, si pensamos el caso más concreto es el de los humedales, ¿cierto, Juan? O sea, sí, cómo los humedales pueden disminuir el impacto que generan las inundaciones. Claro, en este sentido entendemos los humedales como una solución basada en la naturaleza que ya está en nuestro territorio, constituye parte del paisaje natural de la ciudad y por lo tanto presentan estos beneficios a las ciudades que es para disminuir, controlar la erosión. De hecho, acá estamos viendo algunas imágenes de lo que generan las inundaciones en nuestra región, sobre todo en estos meses. Y desde una perspectiva geográfica, Juan, ¿por qué también son tan importantes estas soluciones para la comunidad hoy en día, donde vemos que el cambio climático cada día avanza más aceleradamente? Bueno, sí, en parte se explica un poco porque los humedales son estas cuencas de recepción naturales del drenaje, de aguas lluvias, de los ríos. Son llanuras naturales que se inundan cuando las lluvias, después de las tormentas, los ríos crecen o se incrementan sus volúmenes y van ocupando estos espacios. Entonces, naturalmente el ser humano ha utilizado estos espacios, los ha urbanizado y los ha impermeabilizado. Es decir, que el agua ya no se infiltra por el suelo natural que hay, y por lo tanto eso va a escurrimiento directo y por lo tanto aumenta la cantidad de agua como ustedes mostraban en los videos y por lo tanto hay menos infiltración en el suelo. Y por eso son importantes estas soluciones basadas en la naturaleza como los humedales, porque ayudan a aumentar esta porosidad, a recibir esta agua y a ralentizar el flujo de agua hacia la ciudad. Entonces eso es lo que se propone, lo que se está proponiendo es una construcción de una ciudad que incorpore estos espacios naturales para poder mitigar estos fenómenos de inundación. Y ahí, Octavio, me gustaría también, porque para realizar todas estas soluciones, ¿cierto?, que van a ayudar a la comunidad, es necesaria la política pública. ¿Cómo se está trabajando también desde ese punto de vista para entregar de alguna forma soluciones que impacten en el desarrollo medioambiental, también como hablábamos de los humedales, las lagunas, que son tan relevantes aquí en la región? Sí, por supuesto. Yo creo que lo primero es cambiar la visión que tenemos del agua dentro de la ciudad. Tradicionalmente hemos visto que el agua es un problema, ¿cierto? Entonces, cuando llueve en un entorno urbano, tratamos de sacar el agua lo más rápido posible de la ciudad. Y de esa forma construimos canales, infraestructura gris, que obviamente está asociada al color de la infraestructura. Pero actualmente, y bien lo decía Juan, tenemos que tratar de volver a esta idea de que el agua forma parte del ciclo natural, ¿cierto? O sea, cómo devolvemos esta capacidad. Claro, cómo tratamos de utilizar los diferentes elementos que están dentro de la ciudad, los parques, los humedales, las lagunas, y que obviamente pueden almacenar el agua que viene que cae, ¿no es cierto?, en la ciudad, y almacenar el agua y liberarla de forma más lenta, como se liberaría de forma natural. Ahora, eso implica un cambio de visión, un cambio de paradigma desde el punto de vista de la política pública, de los tomadores de decisiones, y yo creo que Chile va transitando en esa dirección. Un ejemplo es la Ley de Humedales Urbanos, ¿no es cierto?, que también tiene esa orientación en utilizar los humedales para disminuir el impacto que tienen los desastres dentro de nuestro territorio. Y como lo mencionabas tú, el agua busca su cauce en relación a esto.
Y tú hablabas de un concepto que a lo mejor no es tan cercano a la comunidad hoy en día, hablabas de las infraestructuras tradicionales o grises. Expliquémosle a la gente qué es lo que son específicamente. Ah, perfecto. Bueno, la infraestructura gris o tradicional tiene asociado el color fundamentalmente de la construcción. Hablamos de una infraestructura gris, un ejemplo claro sería una canalización, por ejemplo. ¿Ya? Tratamos de solucionar el problema de la inundación sacando el agua lo más rápido posible de la ciudad y canalizamos los ríos. Ahora, en el proceso de canalizar un río, ya vamos a tener mucho impacto desde el punto de vista ecológico. Y con el paso del tiempo, las personas que habitan cercanos a este río y que anteriormente eran espacios que no estaban ocupados, los terminan ocupando finalmente. ¿Por qué? Porque las personas se sienten más seguras cuando se canalizan estos espacios. Entonces, además tienen un impacto ecológico, pero con el paso del tiempo las personas nuevamente son afectadas por estos procesos de inundación. Y Juan, y ahí me gustaría, porque aquí en la región del Biobío también y en distintas partes de nuestro país convergen diversos ecosistemas, ¿cierto? Sí. Y en ese contexto también, ¿cómo las soluciones basadas en la naturaleza pueden contribuir a la resiliencia hídrica y de alguna forma a adaptarse a todo este cambio climático que está ocurriendo? Bueno, en primer lugar, y a propósito de lo que comentaba Octavio, otro ejemplo de infraestructura gris son los diques que se generan en estas zonas fluviales como el Andalién, lo que está en Nonguén, ya es parte de nuestro territorio. Pero volviendo a tu pregunta, lo que tú me preguntabas sobre la resiliencia, bueno, efectivamente las soluciones basadas en la naturaleza implican que estos ecosistemas puedan almacenar agua, que ya lo mencionaba Octavio. Y al almacenar esta agua, ¿no es cierto?, va liberando poco a poco esa agua a lo largo del año. Entonces, en periodos de años que hay más sequía, los humedales contribuyen a mantener ese recurso dentro de las ciudades, dentro de estos espacios y con todo lo que ello significa, que es el soporte a la biodiversidad, el soporte a la regulación climática del entorno. Entonces, al nosotros impermeabilizar o construir ciudad directamente y crear esta infraestructura gris para sacar rápido el agua, generamos que la cuenca, en donde está la ciudad, donde está la urbanización, se seque mucho más rápido. ¿Y ahí qué tipo, Octavio, de ecosistemas son mejores para la mitigación o la solución basada en la naturaleza? Claro, desde el punto de vista de las inundaciones. Sí. O sea, lo primero que tenemos que entender es que para abordar el problema de las inundaciones de una mirada en general, ¿cierto?, compleja, tenemos que abordarlo desde distintos puntos de vista, distintos niveles espaciales. Y el primer nivel espacial es la cuenca, ¿cierto?, ese espacio donde se genera el agua y fluye todo el agua hacia el punto de salida. Y en el caso de nuestra región tenemos la cuenca del río Biobío, la cuenca del río Andalién, ¿cierto?, que nace en la comuna de Florida, y generalmente los problemas de inundaciones se van a desarrollar ya en las partes medias o bajas de las cuencas, pero el lugar donde se genera esa agua viene desde los sectores altos o medios. Entonces ahí conviene invertir, ¿cierto?, en procesos de reforestación, en procesos de transformación hacia el bosque nativo, que disminuyan los procesos erosivos, y obviamente todo ese bosque que está arriba genera un impacto en retener el agua que va cayendo paulatinamente y la ingresa de forma más lenta hacia los cauces, sobre todo cuando tenemos inundaciones más frecuentes. Y luego tenemos que pensar en aquellas soluciones que están vinculadas directamente en los espacios urbanos, ya más cerca de las ciudades específicamente. Y ahí está toda la infraestructura que nos pueden proporcionar los humedales o incluso las mismas llanuras de inundación, ya que son estos espacios donde el río crece naturalmente y después nuevamente se vuelve a su lecho menor o su cauce de inundación. Y de alguna forma, en base a las investigaciones que ustedes están desarrollando, ¿cómo podemos vincular a la comunidad también de alguna forma sumarse a estas soluciones que están basadas en la naturaleza? ¿Cómo ellos también pueden contribuir? O sea, desde esa perspectiva de participación ciudadana, yo creo que la ciudad de Concepción ya tiene bastantes organizaciones que están vinculadas a la protección de humedales para la regulación de la biodiversidad, de ecosistemas, de distintos servicios ecosistémicos que tienen los humedales. Y se ha estado trabajando con estas comunidades para darles protección a estos ecosistemas, pero yo diría que, opinión personal, no tanto como una mirada para enfrentar las inundaciones, sino más bien como un hotspot de biodiversidad, como una valoración o un apego que tienen esas organizaciones con estos espacios naturales, porque saben que hay mucha biodiversidad importante, son espacios que la comunidad valora bastante. Estoy hablando de Chimalfe o Paicaví, Pasco da Gama o incluso en algunas partes del Rocuán. Son humedales donde ya la comunidad se está sumando a intentar proteger
y difundir esta información que nosotros estamos comentando acá. Ahora, hacia la cuenca, como decía Octavio, hay distintas escalas, estamos hablando solamente a nivel ciudad, pero hacia la cuenca, hacia Andalién, hacia Florida, todavía hay algunos espacios que están siendo intervenidos por urbanización, intervenidos por industria, y que todavía no hay organizaciones que puedan estar detrás de esos espacios para poder protegerlos y poder difundir cuáles son los servicios ecosistémicos que tienen, en particular frente a la protección de inundación, el control de la erosión y la regulación climática en general. Y tú hablabas de regulación. ¿Qué se está haciendo en esa materia también para poder de alguna forma tener una política pública que sea potente en relación a estas soluciones que van a permitir mitigar, por ejemplo, algunos de los efectos del cambio climático como son las inundaciones, Octavio? Sí, yo creo que hay una gran deuda desde el punto de vista del ordenamiento territorial que incorpore obviamente nociones ecológicas y reconozca todos los servicios ecosistémicos que en el fondo los espacios naturales nos brindan para disminuir los impactos que generan obviamente los desastres. Eso en términos del espacio, del espacio regional, ¿cierto? Y a nivel urbano tenemos la misma deuda. Yo creo que hay una deuda tremenda desde la planificación territorial para disminuir el impacto que generan los desastres, y esos desastres generan un impacto cuando hay una situación de riesgo. Y el riesgo se compone a partir de una amenaza, que puede ser una inundación, un tsunami, ¿cierto? Pero además determinadas condiciones de vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad... un poco en relación a este tema que dijiste, Octavio, de la planificación territorial, claro, que es tan relevante aquí en la región del Biobío, con los ecosistemas también que confluyen. Sí, de hecho, por eso te indicaba que el riesgo se compone a partir de esta interacción de una amenaza, que puede ser una inundación, un tsunami, pero además condiciones de vulnerabilidad. Y esas condiciones de vulnerabilidad vienen dadas por las construcciones, por la habitación, por la exposición que tiene la población. Entonces, a partir de esos dos elementos se crea un escenario de riesgo. Y el riesgo no se materializa sino hasta cuando se detona la inundación. Entonces, nuestra única posibilidad de disminuir el impacto posibilidad de disminuir el impacto que tienen las inundaciones es a través de la planificación, que los instrumentos reconozcan las diferentes amenazas y generen restricciones de la ocupación en aquellos sectores que se encuentran más expuestos a estas amenazas. ¿Y ahí cómo ha sido el trabajo de ustedes también en esta materia aquí en la región del Biobío? Bueno, nosotros a través del trabajo que hemos desarrollado en el Laboratorio de Reducción de Riesgos Socionaturales en el Centro de EULA, hemos colaborado en diferentes estudios. Uno de ellos es el estudio de riesgos para la comuna de San Pedro de la Paz. También trabajamos en un estudio de incendios forestales para la comuna de Penco. Y actualmente estamos desarrollando en conjunto con el Laboratorio de Ecología de Paisaje de la Facultad de Ciencias Forestales el estudio de riesgos e infraestructura ecológica para la imagen objetivo del Plan Regulador Metropolitano. Y que yo espero que pueda reconocer, ¿cierto?, toda esta diversidad de amenazas que tiene nuestra provincia y que obviamente genere territorios bastante más resilientes en la ocurrencia de estos eventos. Profundicemos en algunos hallazgos o de cierta forma algunos hitos que son relevantes relevar el día de hoy también en relación a esta conversación de las soluciones que están basadas en la naturaleza. ¿En términos de qué? ¿Del estudio que te estaba mencionando? Sí, del estudio. Claro, es que ese estudio está reconociendo, o sea, en primer lugar, el equipo está trabajando en reconocer cuál es la infraestructura ecológica que está disponible dentro del área metropolitana de Concepción. Pero un siguiente paso es tratar de evaluar cómo podemos potenciar esa infraestructura ecológica que está dentro de esta área. Y la infraestructura puede estar dada por distintos ecosistemas, por ejemplo, las áreas protegidas, la reserva Nongueno es un ejemplo claro, ¿cierto? Los humedales, las llanuras de inundación, las áreas de bosque nativo, remanentes que quedan, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos conectar esa infraestructura? Y luego la pregunta es, ¿qué beneficios nos entrega una infraestructura ecológica para disminuir el impacto que tienen las inundaciones, que puede tener la sequía, los procesos de deslizamiento, por ejemplo, que van ocurriendo? Entonces, yo creo que esa es la novedad de ese estudio. ¿Ya? Pero es algo que todavía está en proceso, de hecho estamos en la segunda, terminando la segunda etapa. Y Juan, y en ese contexto también, ¿qué impacto tiene la restauración y la protección de los humedales específicamente aquí en la región? No sé si estoy exacta con el número, creo que son 26 humedales o 23. Creo que son 26. Pero sí, no, 26, no estoy tan seguro, sí, porque de hecho tuvimos el otro día también a unas jóvenes que estaban trabajando en un juego para proteger los humedales. Ahí, ¿cómo es el impacto de la restauración? Bueno, yo creo que la restauración ahora más que nunca es súper necesaria, en el sentido de que los humedales están bastante intervenidos por la urbanización, por relleno, muchos son utilizados como microbasurales,
También hay abandono de animales que causan mermas en la población de avifauna, particularmente estoy hablando del rocuán. Y por lo tanto restaurar es parte de poder volver no sé si al punto inicial de cómo eran estos ecosistemas, pero generar como una mejora en el ecosistema, en el hábitat particularmente. De hecho, para que la gente también vaya de alguna forma, vayamos concientizando respecto a distintos temas, ¿cuáles son de alguna forma los animales que afectan a los humedales específicamente? O sea, más que los animales, yo creo que en particular en los humedales urbanos que tenemos acá, es el ser humano el que genera mayor daño, y lo hace a través del relleno, que es rellenos de escombros, basuras de distintas índoles. Hasta hemos visto insumos médicos en Rocuán, por ejemplo, y también hemos visto, ¿cómo se llama esto?, intervención a través de agricultura o ganadería. Y eso a través del ganado, ¿no es cierto?, va modificando la hidrología, va modificando la cobertura vegetal o la vegetación nativa que existe en el humedal, y va perdiendo la funcionalidad. También hay intervención hidráulica, es decir, se intervienen los canales naturales que tiene el humedal, se intervienen por las entradas que tienen los canales de marea, es decir, cuando la marea ingresa hacia el humedal, eso se interviene y se modifica completamente o drásticamente la vegetación del humedal, y en el tiempo, en un corto periodo de tiempo, entre 50 a 20 años, ya tenemos una modificación completa de su estructura y de su vegetación. Entonces estamos en un periodo muy crítico. Si por ejemplo vemos el Rocuán, está intervenido por una autopista, está intervenido por rellenos, está intervenido por urbanización, está intervenido por ganadería. Entonces la restauración acá es súper importante, y hay estudios que se están realizando para ver específicamente cuánto es y cómo se tiene que restaurar y cuánto se puede restaurar, porque a pesar de que el ecosistema está ahí, claro, hay un costo asociado a la restauración, y ese costo, para saber cuánto es ese costo, o sea, primero tenemos que entender cómo funciona el ecosistema. Y bueno, en eso estamos trabajando en investigación todavía, cómo se comporta el ecosistema y cuáles son las partes de estos humedales que todavía pueden ser restaurables, si no todo se puede restaurar. Y ya... Eso es importante, que me gustaría profundizar en eso que comentas, que no todo se puede restaurar, porque ahí es donde también conecta la importancia de concientizar y evitar que esto ocurra, ¿cierto? La comunidad educativa también, ¿cómo se puede integrar a todo este trabajo que ustedes realizan? O sea, como te comentaba anteriormente, ya hay comunidad que está permanentemente participando en campañas de limpieza, en observación del humedal, hay observación de aves, hay algunas caminatas, hay ejercicios de limpieza que se han realizado, pero yo desconozco la verdad cuáles son los costos para generar una restauración. Entiendo que Octavio está más vinculado con ese aspecto, pero hay lugares en donde ya la urbanización, se están habitando esos territorios. Entonces, a pesar de que hace 20 años era humedal, ya no existe. Entonces tampoco es como que se pueda reubicar población para restaurar el ecosistema. O sea, hay que buscar la forma en que la urbanización pueda convivir con lo que ya va quedando del ecosistema. Y además tratar de buscar la forma en que otras actividades también puedan estar en ese territorio. O sea, Octavio, y como comentaba Juan, me gustaría que siguieras tú profundizando, dado tu especialidad también en este tema. Sí, bueno, yo creo que los principales costos asociados a un proceso de restauración vienen desde el punto de vista de la expropiación, ¿ya? O sea, porque tenemos que entender que la ley de humedales urbanos delimita un espacio de humedal, pero esos terrenos siguen siendo privados, ¿ya? Y en el paso del tiempo, muchos de estos humedales han sido sometidos a diversas presiones, como lo señalaba Juan, entre ellos rellenos, temas de basurales, etcétera, etcétera. Entonces hoy día, cuando nos sometemos a un proceso de restauración y decimos, bueno, vamos a restaurar, por ejemplo, el humedal Rocuán Andalién, en el entendido de que se pueda delimitar como humedal urbano. En ese caso deberíamos pensar en el costo que tienen las acciones, pero además esas acciones tienen que estar soportadas en un terreno que tenga las características, ¿no es cierto?, asociadas a la tenencia, que permitan esas acciones de restauración. Y la mayor parte de los terrenos de los humedales hoy día son terrenos privados, no son terrenos públicos. Ahí me gustaría también, de alguna forma, que pudiéramos interiorizar algunos conceptos. Los intereses que confluyen, ¿cierto?, en esto, porque aquí hay muchos intereses, tanto privados, públicos.
¿Cuáles son las brechas que ustedes han identificado de alguna forma que les... como que de alguna forma no les permite avanzar en la política vinculada a la restauración de los humedales? Uy, una pregunta compleja. A ver, yo creo que lo primero es el tema de la propiedad, ¿ya? Y ahí, para realizar nuevamente estos procesos de expropiación se requieren recursos, y los recursos no son pocos, considerando que la mayor parte de los humedales urbanos están en terrenos de alta plusvalía, ¿cierto? Sí. Porque están insertos en una matriz urbana, entonces fácilmente son urbanizables, rellenándolos, y se generan las típicas urbanizaciones que en el fondo hemos visto durante décadas, pero después con el paso del tiempo tienen también implicancias negativas. Después tenemos casas que tienen problemas de licuefacción, tienen problemas de humedad, ¿cierto? Hay problemas estructurales, etcétera, etcétera. Entonces, un problema está asociado a esa brecha, el tema de financiamiento, y a la distinta visión que tienen los actores que están dentro del territorio. Yo creo que acá tenemos que llegar a una visión de conjunto, y eso es lo que cuesta, en donde esté por una parte el interés de la comunidad que quiere conservar estos espacios, que quiere protegerlos, pero también tiene que estar la visión del desarrollador, del inmobiliario, ¿ya? Y desde esa perspectiva se ha demostrado, por ejemplo, a nivel internacional, que el proceso de restauración se traduce en un efecto positivo hacia la población. Incluso el valor de los arriendos se incrementa en un 20%, o sea, imagínate, un 20% no es menor para una vivienda que está cercana a un humedal, con un beneficio en restauración. Y yo creo que esos son los dos elementos que destacaría. No sé, Juan. Sí, o sea, básicamente eso, es como contrastar los intereses que tiene cada uno. Los propietarios, por su parte, quieren darle su propia utilidad a ese sitio, y lo han hecho durante todo este periodo de tiempo, mientras que la comunidad quiere conservar, y bueno, la institucionalidad también quiere conservar, pero tampoco... Entonces eso yo creo que es el primer problema para poder avanzar en términos de restauración. Juan, Octavio, para ir culminando esta entrevista, me gustaría que ustedes, primero agradecerles por su tiempo, por estar acá. Sabemos que tienen agendas bastante importantes en relación al trabajo que están realizando. Que le dieran un mensaje a la comunidad también del multiverso en relación al cuidado, la preservación, la restauración de estos ecosistemas, y sobre todo también que les cuenten estas importantes soluciones que ustedes están pensando, que están basadas en la naturaleza. Bueno, Juan, ¿no se puede comenzar? Sí, o sea, comentar que, bueno, Concepción tiene una enorme oportunidad, creo yo, con esta red de humedales que existen dentro de la ciudad, tanto como para mitigar fenómenos de inundación, como también para dar soporte de hábitat en términos de biodiversidad. Y creo que la población ojalá pudiera ir a estos lugares, conocerlos. Están en distintos lugares, está Paicaví, está el Rocuán, hay muchos caminos para poder conocer, puede ir en bicicleta, puede recorrer estos lugares, y son bastante interesantes. Yo los invito y los dejo invitados a que vayan a estos lugares en particular. ¿Y tú, Octavio? Bueno, yo voy a hacer otras recomendaciones desde el punto de vista de la inundación. Ahora se viene el invierno, todavía estamos en otoño, y por lo tanto es probable nuevamente que tengamos eventos de inundación. Entonces, lo primero siempre es evaluar nuestra casa, ¿cierto? Evaluar la casa, ver los espacios, ver el sistema de evacuación de aguas lluvias, cuidar de que esté despejado para evitar problemas de anegamiento urbano y que se nos anegue la casa producto de las precipitaciones. Y luego estar siempre consciente del espacio en el cual nosotros estamos habitando. O sea, si yo vivo cerca de un río, si vivo cerca de una laguna que a lo mejor se pueda tener algún problema de desborde, estar atento a esas condiciones, conocer mi espacio y obviamente acatar las instrucciones de la autoridad en caso de poder realizar algún tipo de evacuación durante un proceso de inundación. Bueno, les quiero agradecer a ambos por habernos entregado tantos conocimientos en este tema, sobre todo en una época donde esperamos no tener inundaciones, pero en caso de, obviamente, seguir todas las recomendaciones de los expertos y también, de alguna forma, informarnos respecto a todo lo que está ocurriendo en esta materia.